Este es el Monorail Brennan, un tren de principios del siglo XX que parecía desafiar por completo las leyes de la física. No solo se mantenía perfectamente equilibrado sobre un solo riel, sino que misteriosamente se inclinaba en las curvas sin ninguna intervención del conductor. Esta fue una verdadera invención y fue presentada al público en 1910 por su inventor, Louis Brennan. La idea era que usar un solo riel en lugar de dos haría que los trenes fueran más rápidos y las vías férreas más baratas de construir. Su tren podía tomar las curvas a mayor velocidad sin salirse de las vías, y su línea férrea solo requería la mitad del material. A diferencia de los monorraíles que conocemos hoy, con vías gruesas construidas en el aire, el monorail de Brennan podía circular por vías existentes, aunque parece un poco precario. Por diseño era muy estable. En el corazón del tren había un giroscopio que podía corregir la inclinación del tren antes de que los pasajeros siquiera lo notaran. Esto era una obra de ingeniería alucinante, especialmente para 1910. Pero, ¿cómo funcionaba realmente? Modelamos el sistema completo y estudiamos las patentes originales para mostrarles lo increíblemente ingenioso que era este diseño. Pero, para poder comprender con total exactitud lo que está sucediendo en este punto, necesitamos conocer un poco sobre el funcionamiento de los giroscopios. El principio fundamental es que si haces girar un disco a una velocidad muy alta, su momento angular busca mantenerlo en una posición perfectamente estable. Si intentas inclinarlo en esta dirección específica, comienza a rotar sobre su propio eje vertical. Esto se llama precesión, pero si en lugar de inclinarlo, lo hacemos precesar, en realidad inclina el disco en la dirección opuesta. Es por esta razón que un giroscopio siempre intentará volver a su posición de equilibrio. Brennan vio esto como la clave para mantener su tren balanceado y así experimentó colocando un pequeño volante en un tren a escala y conectándolo a un motor eléctrico. Inicialmente, esto funcionó, y cada vez que el tren comenzaba a caer, el disco precesaba y lo mantenía en posición vertical. El problema surgió cuando el tren giraba. El giroscopio no giraba con él, ya que intentaba mantener su orientación en el espacio. Desde la perspectiva del tren, el giroscopio estaba precesando, lo que provocaba que el tren se inclinara y se saliera de la vía. Para resolver este problema, Brennan puso un segundo giroscopio en el tren y lo hizo girar en sentido contrario. Ambos estaban conectados por un engranaje, de modo que cuando un giroscopio precesaba, el otro precesaría en la dirección exactamente opuesta. Cuando el tren tomaba una curva, los dos giroscopios deseaban mantener la misma orientación, pero esto resultaba imposible. Por lo tanto, ambos giroscopios se vieron forzados a rotar junto con el tren, y esta precesión no deseada fue completamente eliminada. Con otro problema resuelto, él comenzó a trabajar en el prototipo a escala real que podría probar con pasajeros de verdad. Era un vehículo de 12 metros de largo y 22 toneladas, con dos giroscopios enormes girando a 3.500 RPM. Pero, al ampliar su diseño, se descubrió un problema enorme. Ahora que había un peso considerable, los giroscopios no solo luchaban contra su propia rotación, sino también contra la fuerza de la gravedad que intentaba arrastrar el tren hacia abajo. Esto fue mucho más fácil de superar en el modelo más pequeño de Brennan, pero con 22 toneladas, intentando ahora hacer que el tren se volcara, los giroscopios tenían que ser mucho más fuertes. Para que el monorriel de Brennan pudiera mantenerse en perfecto equilibrio, necesitaba superar su propio peso, que constantemente intentaba volcar el vehículo. Al inclinarse, el centro de gravedad se desplazó y el vehículo era arrastrado cada vez más hacia abajo. La precesión natural no era lo suficientemente fuerte o rápida para mantener el tren estable, y así Brennan ideó una nueva solución. Se dio cuenta de que la clave de todo esto era tomar el control de la precesión de los giroscopios. Al hacer que precesaran intencionadamente más rápido de lo que lo harían normalmente, se generaría una fuerza más potente para enderezar el vehículo. Conectó los giroscopios a un motor de gasolina y los encerró en carcasas selladas al vacío para reducir la fricción. Aunque se fuera la energía, los giroscopios seguirían girando hasta por 30 minutos antes de que el tren pudiera volcarse. Colocó los giroscopios en una sola suspensión cardán que permitía que todo el sistema girara sobre el eje de balanceo del tren. Los ejes de cada giroscopio sobresalían de la carcasa y se fijaban entre dos placas guía que estaban unidas al chasis del tren. A medida que el tren se volcaba, los ejes entrarían en contacto con una de las placas y la fricción los haría rodar como una rueda sobre el suelo. Esto haría que los giroscopios precesaran mucho más rápido que el diseño anterior, empujando todo el tren de vuelta a su equilibrio. El problema era que las vibraciones harían que los giroscopios rebotaran en las placas guía y nunca produjeron una fuerza suave y proporcional sobre el tren. Y así Brennan se deshizo de las placas guía y encontró una solución aún mejor.
Fijó los giroscopios al chasis del tren para que giraran con el tren. Cuando el tren se volcó, los giroscopios hicieron lo suyo y comenzaron a precesar naturalmente. En el giroscopio de la derecha, su eje estaba conectado directamente a un mecanismo que controlaba una varilla actuadora. Esta varilla estaba unida a una palanca y dos válvulas que controlaban el flujo de aire comprimido. Este aire comprimido seguía dos tuberías que se introducían por ambos extremos de un tubo grande que atravesaba el centro del giroscopio. Dentro de este tubo había una cremallera que se colocaba entre los dos giroscopios y podía moverse hacia adelante y hacia atrás para hacerlos girar. Cuando el tren se inclinaba, los giroscopios precesionaban y el ingenioso brazo actuador activaría las válvulas. Al cerrar una de las válvulas, el aire comprimido fluiría entonces a través de una de las tuberías y hacia un extremo del tubo. Esto aumentaría la presión, empujando la cremallera y forzando a los giroscopios a precesar en la dirección opuesta hasta que el tren regresara al equilibrio. Todo esto ocurría instantáneamente y los giroscopios reaccionarían antes de que el tren llegara a desequilibrarse demasiado. La clave aquí es que el aire comprimido actuaba como un sistema neumático, permitiendo que una fuerza más pequeña produjera una fuerza mucho mayor. La fuerza del aire comprimido se transmite de manera uniforme a través del aire dentro del tubo. Una vez que llega al pistón más grande, esa misma fuerza se multiplica sobre un área mucho mayor y por lo tanto este pistón se mueve con una fuerza considerablemente mayor que la que los giroscopios le aplicaron inicialmente. Este ingenioso sistema aprovechó la fuerza que hacía volcar al tren y la multiplicó contra sí misma para crear un tren que siempre quería mantenerse nivelado. Su tren era tan fuerte que incluso si cada pasajero se paraba en un lado, el tren se mantendría perfectamente equilibrado. Su prototipo fue un gran éxito y en ese momento realmente parecía ser el futuro. Pero, desfortunadamente, los inversores no tenían confianza en el diseño. Los trenes de dos rieles ya estaban firmemente establecidos en aquel momento, y el hecho de que cada vagón de tren necesitaría su propio giroscopio llevó el proyecto a su fin. De cualquier manera, es asombroso descubrir estas increíbles invenciones y apreciar a los genios detrás de su creación.